Quinta parte de La estafa. Capítulo 41. La liberación. El día comenzó como todos los otros, con la misma neblina densa sobre Bangkok, la misma humedad, que se adhería a la piel como una segunda capa invisible. Rebeca llegó temprano, demasiado temprano. Se quedó en el coche durante más de una hora, mirando el portón del centro de detención como si, al observarlo con suficiente fuerza, pudiera acelerar el tiempo. Tenía el corazón atrapado entre los dientes. No había querido decírselo a nadie. No había querido escuchar opiniones, advertencias, preguntas sobre si estaba segura. Esa mañana no era de dudas, era de certezas. El juez había autorizado la salida bajo fianza tras la entrega de nuevas pruebas, las que ella misma había filtrado, infiltrado, empujado, hasta que ya no pudieron ser ignoradas. Era una libertad condicional, parcial, pero libertad al fin. Rebeca respiró hondo cuando el portón lateral se abrió. Sarocha apareció caminando entre dos oficiales, no esposada, sin uniforme, con la misma ropa con la que había sido arrestada semanas atrás. Una blusa beige arrugada, un pantalón gris, que ya no le quedaba como antes. Había adelgazado, mucho, pero seguía erguida, con esa dignidad extraña, casi desobediente. Cuando la vio, Rebeca dio un paso hacia ella, luego otro, pero fue Sarocha quien acortó la distancia. Nadie dijo nada, ni ellas, ni los oficiales. Sarocha la miró como si la estuviera viendo por primera vez, aunque en sueños la hubiera visto 100. Tenía los ojos secos, pero el labio inferior le temblaba. Rebeca no pensó, no midió, solo abrió los brazos, y Sarocha, como una ola rota, se dejó caer dentro de ellos. El abrazo no fue casto ni romántico ni heroico. Fue necesario, fue animal, fue lo único real en medio de tanto juicio, de tanta mentira, de tanto encierro. Rebeca la sostuvo como se sostiene a alguien que ha estado cayendo durante semanas, y Sarocha se aferró como quien ya no confía en el suelo. «Estás aquí», murmuró Rebeca, con el rostro escondido en su cuello. «Estás aquí». Sarocha no respondió. No podía. La voz se le había quedado atrás, en alguna celda, pero sus manos, tensas al principio, se aflojaron poco a poco. Tocaron la espalda de Rebeca, su nuca, y se quedaron ahí, respirando juntas. Los oficiales apartaron la mirada. No dijeron nada. No había reglamento para eso. El coche olía a silencio y a perfume suave. Rebeca condujo sin encender la radio. Miraba el camino, pero su atención estaba en cada gesto de Sarocha. Cómo apoyaba la frente contra el vidrio, cómo mantenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, cómo no decía nada y al mismo tiempo, lo decía todo. «¿Quieres algo de comer?», preguntó ella finalmente. «Podemos parar en…». «No tengo hambre». Silencio. «¿Quieres ir a tu casa?». Sarocha sacudió la cabeza. «No quiero volver ahí». Rebeca tragó saliva. «¿Quieres ir a la mía?». Sarocha la miró, y algo en su expresión cambió, algo minúsculo, como una grieta en el hielo. Sí, la casa de Rebeca estaba oscura. No había preparado nada, ni sábanas limpias, ni comida, solo la cafetera sucia del desayuno, una pila de libros sin leer y el olor a encierro leve que tienen las casas vacías de presencia. «No es gran cosa», dijo mientras dejaba las llaves, «pero es segura». Sarocha no respondió. Caminó hasta el centro del salón, miró alrededor, como si cada objeto tuviera un peso simbólico. «¿Esto es tu hogar?», preguntó en voz baja. No lo era, ahora quizás pueda serlo. Lo renté amoblado hace muy poco, casi no paso acá. Hasta ahora creo. Sarocha se giró hacia ella, y entonces, habló por fin. «Tenía miedo de no encontrarte cuando salí. Yo tenía miedo que no quisieras que estuviera ahí. ¿Por qué hiciste todo esto por mí?». Rebeca dio un paso, porque no soportaba la idea de que desaparecieras entre barrotes, por algo que no hiciste. Porque sabía que si no te ayudaba yo, nadie lo haría. Porque cuando estoy contigo, todo lo demás parece mentira». Sarocha parpadeó, y en ese gesto mínimo se derrumbó algo. Sus ojos, que se habían mantenido secos, brillaron por primera vez. «No sé cómo volver a ser yo», susurró. «Entonces, empieza por ser lo que quieras», respondió Rebeca, acercándose. «Yo solo quiero estar cerca, aunque no sea tuya, aunque no me digas nada, aunque estés rota. Yo no vine a salvarte, Sarocha, vine a acompañarte». El silencio fue lento, profundo y hermoso. Sarocha alzó una mano, la posó sobre la mejilla de Rebeca. Su piel temblaba, pero ya no de frío. Se quedaron así, respirando, descubriéndose en la quietud. No había prisa, no había final, solo el instante, el único verdadero desde que todo comenzó. Capítulo 42.
una noche sin juicio. No hubo palabras cuando se apagaron las luces. Rebeca cerró la puerta de su habitación con cuidado, como si el silencio pudiera romperse con un gesto torpe. A lo largo del día, cada cosa que habían vivido se había sentido como un borde. Demasiado intensa, demasiado real, demasiado nueva para tener nombre. Ahora, en la oscuridad, solo quedaban ellas, y el espacio tibio de una cama compartida. ¿Estás segura?, preguntó Rebeca desde el umbral. Sarocha asintió despacio. Ya estaba sentada en el borde de la cama, los pies descalzos rozando el suelo, la ropa prestada colgando de su cuerpo como si no le perteneciera. No quiero estar sola esta noche. Rebeca no respondió. Se acercó con paso lento y se sentó junto a ella. Sus brazos se rozaron apenas. Una electricidad suave le recorrió los hombros, como si el contacto fuera más que piel, como si fuera memoria. Las sábanas eran blancas y olían a lavanda. El ventilador giraba con lentitud sobre sus cabezas, lanzando ráfagas de aire apenas suficiente para enfriar la habitación. Afuera, la ciudad seguía su curso. Bocinas lejanas, pasos en la acera, un perro que ladraba sin respuesta. Pero allí dentro, el tiempo se detenía. Se acostaron juntas sin tocarse al principio, solo compartiendo el calor, la respiración, la certeza de que ninguna de las dos quería cerrar los ojos todavía. Cuando estaba en la celda, murmuró Sarocha en la oscuridad, soñaba con un lugar como este, no lujoso, no amplio, solo, donde pudiera respirar sin tener miedo. Rebeca giró el rostro hacia ella. La silueta de Sarocha apenas se dibujaba bajo la luz tenue de la calle que se colaba por la cortina. Ahora puedes. No estoy segura de saber cómo. Rebeca estiró una mano. No la tocó, solo la dejó suspendida entre ambas, esperando que Sarocha la encontrara, y la encontró. Sus dedos se entrelazaron con torpeza, como si nunca hubieran aprendido ese idioma, pero quisieran, como si el simple hecho de tomarse de la mano pudiera contener todas las cosas que no podían nombrar. ¿Puedo decir algo?, susurró Rebeca, casi con miedo. Claro, no me importa lo que hayas hecho o no, no me importa tu pasado, ni tus errores, solo sé que cuando te abrazo, el mundo parece menos injusto. Silencio. Luego, una risa suave, quebrada. Así te sientes cuando me abrazas. Así me siento ahora. Entonces Sarocha se giró, muy despacio, hasta quedar frente a ella. Las manos siguieron unidas. Sus rostros quedaron apenas separados por unos centímetros. ¿Y si te beso? ¿Todo se rompería?, preguntó Sarocha sin voz. No lo sé, susurró Rebeca, pero quiero averiguarlo. Lentamente. Entonces, no se besaron. No todavía. Sarocha acercó su frente a la de Rebeca. Cerraron los ojos. Las respiraciones se sincronizaron como un ritmo que solo ellas podían oír. Y así, se abrazaron. No fue un abrazo como el de la salida. Fue más íntimo, más puro, más vivo. Rebeca apoyó una mano en la espalda de Sarocha, la otra sobre su cuello. Sarocha hundió el rostro en su clavícula, como si el calor de su piel pudiera borrar los días oscuros. No hablaron más, solo durmieron así, o intentaron dormir, porque a ratos, cuando Rebeca entreabría los ojos, veía a Sarocha observándola en la penumbra, con esa mirada que ya no era de defensa, ni de duda, era una mirada de reconocimiento, de algo que se construía con el silencio, con cada exhalación compartida, con cada parte del cuerpo que no tocaban todavía, pero deseaban. En algún momento de la madrugada, Sarocha se inclinó apenas, sus labios rozaron la comisura de la boca de Rebeca. No fue un beso, fue un presagio, un roce mínimo, casi reverencial, y se detuvo ahí. Gracias, murmuró Sarocha. ¿Por qué? Por no pedirme nada. Rebeca acarició su mejilla. Porque no necesito nada, solo esto. Y esto era un latido, era una promesa de algo más. Era una noche sin juicio, donde no eran fiscal ni sospechosa, ni fugitivas ni mártires. Solo dos mujeres que, contra todo, se habían encontrado, y querían quedarse. Capítulo 43. Los paparazzi no fueron los medios, fueron los flashes. La mañana posterior a la noche más íntima, más callada, más suspendida, de sus vidas, no trajo café ni alivio. Trajo el crujido de una alarma, el eco de pasos apresurados en la escalera del edificio, y luego, el estallido repentino de cámaras al otro lado del vidrio empañado por la humedad de la madrugada. Rebeca lo supo antes de asomarse. Supo que alguien había filtrado la salida, y que el cerco apenas comenzaba. No abras la cortina, dijo, volviendo hacia Sarocha. La otra, aún envuelta en la manta, entrelazada a su lado, alzó el rostro con ojos entumecidos por el sueño. ¿Qué pasa? Rebeca no respondió de inmediato.
Buscó su móvil. Docenas de notificaciones explotaban en pantalla. El ángel caído. Fiscal protege a su amante acusada de fraude. Exclusiva. Imágenes de Sarocha Chankima saliendo del domicilio de Rebecca Armstrong. Escándalo en la fiscalía. Complicidad o amor prohibido. Los titulares eran una danza venenosa. Las fotos, desenfocadas y crueles. Una mano que se posa sobre otra. Una puerta que se abre en la madrugada. Un cabello suelto que delata la intimidad donde debería haber discreción. Nos están esperando abajo, murmuró Rebecca, derrotada. Sarocha se sentó. No preguntó quién. Lo supo de inmediato. ¿Quién fue?, preguntó después, con la voz fría. Rebecca negó con la cabeza. Tal vez alguien en la comisaría, o en la fiscalía. No importa. Sí importa. Hubo un silencio, tenso, como un vidrio por romperse. Sarocha apretó los labios. Esto es por mi culpa. No digas eso. Esto es por todos los que quieren mantenerte encerrada. Y ahora han encontrado el arma perfecta. Mi nombre. Salieron por la puerta trasera, pero fue inútil. 2 periodistas las esperaban allí también. Uno los fotografió desde el asiento del copiloto de una camioneta negra. El otro gritó preguntas con un tono que cruzaba la frontera entre lo judicial y lo obsceno. Fiscal Armstrong, ¿puede explicar su relación con la exdirectora financiera imputada? ¿Está usted involucrada en la maniobra de liberación? Están conviviendo. Duerme con la acusada. Sarocha se encogió bajo la capucha que Rebecca le prestó. Rebecca alzó el rostro y habló, sin comentarios. Su tono fue nítido, severo, pero la temblorosa furia que le hervía bajo la piel no se escapó del todo. Cuando entraron en el coche, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Sarocha bajó la mirada. Una sombra parecía crecer en su rostro. Y no era solo miedo. Era una resignación vieja, una que Rebecca empezaba a conocer demasiado bien. Están ensuciándote por mí, dijo Sarocha sin mirarla. Deberías apartarte ahora. No dejar que esto te arrastre. No, te están destruyendo. No por lo que hiciste, por lo que sienten al verte conmigo. Rebecca giró el volante con fuerza. Entonces que lo hagan. Ya no hay vuelta atrás. Más tarde en la oficina, el aire olía a juicio. El despacho de Rebecca había sido intervenido en su ausencia. Archivos removidos. Fotografías impresas dejadas sobre su escritorio con deliberada provocación. Una mano extendida, una mirada entrecortada, su sombra fundiéndose con la de Sarocha bajo el umbral de su edificio. Jensen no apareció ese día, pero lo hizo llegar. Una carta sellada, una investigación interna, una advertencia. Se está revisando su conducta profesional por posible conflicto de interés. La amenaza ya no era implícita, era brutal, y sin embargo, Rebecca no tembló. No frente a sus colegas, no frente al consejo. Tembló esa noche, sola, en el baño de su apartamento, cuando se quitó el maquillaje que usaba, cuando vio sus ojeras en el espejo, cuando se dio cuenta de que había cruzado la línea, sí, pero no una línea ética, una emocional. Ya no era la fiscal, era la mujer que se había enamorado de una prisionera, y por primera vez, no le avergonzaba, le dolía, pero no le avergonzaba. ¿Te arrepientes?, preguntó Sarocha cuando regresó. Estaban de nuevo en el mismo cuarto, pero algo había cambiado. El aire era más denso, el mundo más hostil. Rebecca tardó en responder. Se sentó a su lado, sin tocarla. No, ni siquiera un poco. Solo me duele que te estén usando para herirme, y a mí, para hundirte más. Sarocha suspiró. Eso no es nuevo. Siempre buscan una grieta. No me importa que la vean, dijo Rebecca con voz baja. Solo me importa que no te rompan a ti. Entonces Sarocha la miró, y no hubo beso, pero sí un roce de frente, un pulso sincronizado en las muñecas, como si ambas quisieran jurarse algo sin decirlo, y lo hicieron. Prometieron sin palabras no ceder, no huir, aunque el mundo afuera gritara, aunque los flashes volvieran mañana. Capítulo 44. El punto de quiebre. La decisión no llegó como un grito, llegó como un susurro, una frase interior que Rebecca se repitió mientras se sentaba sola en la sala de espera del Ministerio Público. Esto ya no es justicia, es venganza, y ella no iba a ser su instrumento. La carta estaba escrita desde la noche anterior, breve, formal, sin florituras. Yo, Rebecca Armstrong, fiscal adjunta, presento mi renuncia irrevocable a mi puesto, por razones éticas y personales. Me comprometo a no interferir en el proceso judicial desde ninguna posición institucional. Lo había leído al menos 7 veces. Cada palabra era una herida, pero también una salvación. Se la entregó directamente a la jefa de fiscalía. La mujer, una veterana de mirada glacial, no mostró sorpresa, solo alzó una ceja y sostuvo el sobre como si quemara. Sabía que esto venía. No vine a justificarme, dijo Rebecca.
No deberías. Estás salvando lo que queda de tu nombre. Si algo queda. El comentario no dolió tanto como ella temía, no porque fuera falso, sino porque, por primera vez, no le importaba tanto su nombre como el rostro que no quería olvidar. Horas después, estaba en casa. El teléfono sonó. Era Non. Ya lo supe, dijo sin preámbulo. Están hablando de ti en todas partes. Que abandonaste el caso por amor indebido. Lo hice por ella. ¿Estás consciente de lo que has perdido? Estoy empezando a ganar lo único que me importa. Hubo silencio al otro lado. Y entonces, Non, el hombre que fue su compañero de vida, dijo algo que la sacudió. Entonces, hazlo bien. Hazlo mejor que todos nosotros. Porque no solo arriesgaste tu carrera, Rebeca, arriesgaste tu fe. La tarde la encontró revisando viejos expedientes de casos cerrados. No por morbo, sino por pistas. Había algo que no cerraba. Transferencias de cuentas externas, firmas digitalizadas que no coincidían del todo, nombres recurrentes que se repetían en empresas asociadas al grupo Jensen. Ahora podía mirar sin restricciones, ya no como fiscal, sino como civil, como mujer, como alguien con algo que recuperar. Y entonces lo vio, un documento del año anterior, una auditoría externa omitida del proceso judicial, firmada por un contador cuya declaración nunca fue citada, y esa firma no era la misma que figuraba en los documentos oficiales entregados al tribunal. ¿Quién te borró?, susurró. Salió al anochecer. Condujo sin rumbo exacto, el viento pegando contra las ventanillas, la ciudad difusa a través del parabrisas empañado. No lloró, pero hubo un momento, al detenerse frente a un semáforo en rojo, en que el dolor se volvió físico. Una presión en el pecho, no por miedo, por duelo, por haber dejado atrás algo que creyó eterno, su vocación, su lugar, pero también por lo que se venía. Porque ahora, si quería ayudar a Sarocha, tendría que hacerlo desde la intemperie, sin placas, sin inmunidad, sin máscaras. La encontró en el balcón. Sarocha no preguntó dónde había estado. No hubo discurso, solo la mirada que lo decía todo. Renuncié, dijo Rebeca. Sarocha parpadeó, y algo se estremeció en su rostro, una mezcla de terror, gratitud y culpa. Por mí, porque ya no podía ser parte de esto, porque me estaba volviendo cómplice de algo podrido, y porque te creo, más de lo que alguna vez me creí a mí misma. Sarocha bajó la cabeza. Las palabras parecían dolerle más que el encierro. No quería que lo hicieras. Lo necesitaba. Quiero ayudarte desde otro lugar. Desde un lugar real. No me debes nada, Rebeca. No es deuda, es elección. Entonces Sarocha tembló. Y esa vez, no de miedo, sino de una emoción más honda, más muda. Como si, por primera vez, alguien la eligiera sin condiciones. ¿Y ahora qué eres entonces?, preguntó con una sonrisa rota. Rebeca la miró, y respondió con un suspiro. Solo soy una mujer que no te va a soltar. Y mientras las luces de la ciudad palpitaban a lo lejos, Rebeca entendió que ese era su nuevo título. No fiscal, no heroína, solo alguien que ha elegido amar, incluso cuando todo duele. Capítulo 45. La tormenta Jensen. No hubo aviso, solo ráfagas de viento frío entrando por la grieta que Rebeca olvidó sellar la noche anterior. Una llamada a las 6:12 am, un titular en la prensa económica, un correo anónimo con un archivo adjunto, y lo supo, la tormenta había comenzado. Chankima. Nueva evidencia conecta a la exfiscal Rebecca Armstrong con presunto fraude procesal. La tipografía era grande, la fotografía peor. Una imagen de ella, saliendo de la fiscalía el día que entregó su renuncia, superpuesta con una imagen borrosa de Sarocha escoltada por agentes penitenciarios. El artículo hablaba de favoritismo, de manipulación de pruebas, de vínculos sentimentales impropios entre fiscal y acusada. Citaba fuentes anónimas. Incluía un testimonio que ella jamás había leído. Rebeca sintió una náusea lenta al bajar la pantalla del celular. No se asustó, pero entendió que esto ya no era una guerra legal. Era personal. Era Jensen. La llamada llegó de una excompañera de la fiscalía, minutos después. Acaban de notificar a Sarocha. Quieren revocar su libertad condicional. ¿Con qué pruebas? Con nada, pero con ruido. No pueden basarse en una publicación. No pueden, pero lo harán. Rebeca apretó los dientes. Miró alrededor. El departamento parecía más pequeño, como si el aire hubiese sido absorbido. El enemigo se movía rápido, demasiado rápido, lo que tenía que significar una cosa. Tenía miedo. Y si Jensen tenía miedo, era porque estaban cerca de algo. El correo anónimo incluía un archivo .zip. Lo abrió con precaución,
sin conectarse a la red. Dentro, una serie de documentos contables, todos marcados con la fecha 2017, y una nota. Estas pruebas se eliminaron del sistema judicial. Jensen las compró. Los documentos contenían transferencias a cuentas en el extranjero, algunas vinculadas a empresas de papel. Una de ellas estaba a nombre de un tal Marcus Lefebvre. Ese nombre Rebecca lo conocía. Había testificado años antes en un caso de lavado de dinero, vinculado indirectamente al grupo Jensen. Pero el hilo nunca se había seguido, porque alguien lo cortó. Rebecca sintió que su corazón palpitaba con una mezcla adictiva de furia y certeza. Si conseguía ubicar a Marcus Lefebvre, podría encontrar el eslabón que faltaba, el que no solo liberaría a Sarocha, sino que arrastraría a Jensen al barro que construyó. En casa, Sarocha aguardaba, encerrada otra vez, aunque no en una celda. La noticia la había descompuesto, pero no por miedo a regresar a prisión. No lo voy a resistir otra vez, dijo Sarocha. No es por los barrotes, es por la idea de arrastrarte a ti conmigo. Rebecca tragó saliva, la abrazó, la tranquilizó, la contuvo. La audiencia extraordinaria para revisar la revocación de la fianza fue convocada en tiempo récord. El abogado de Sarocha parecía más nervioso que ella. La sala estaba llena de cámaras, aunque el juez ordenó no grabar. Jensen no apareció. No hacía falta. Su sombra ocupaba cada rincón. La fiscalía propone la revocación inmediata, dijo la abogada del Estado, debido a pruebas de manipulación externa del proceso, indicios de cohecho emocional y filtración de información sensible durante el tiempo que la acusada estuvo bajo custodia preventiva. Rebecca, sentada en la última fila, respiraba con los dientes cerrados. No podía hablar, no podía intervenir. Ya no era fiscal, pero cada palabra era un latigazo en su espalda. Cuando el abogado defensor intentó hablar, lo interrumpieron 3 veces. El juez, aunque pretendía imparcialidad, parecía querer terminar rápido. Y entonces sucedió. Sarocha se levantó. Permiso, señoría. El juez alzó una ceja. No tiene derecho a hablar sin que se lo. No me importa, dijo ella. Su voz no temblaba. Su mirada tampoco. Si quieren encerrarme otra vez, háganlo. Pero no ensucien a quien me salvó de matarme, porque cuando ustedes se fueron, cuando las luces se apagaban, ella fue la única que creyó en mí sin necesidad de ganar nada. Si eso es delito, mátenme de una vez, pero no la manchen a ella. El silencio fue brutal, denso, casi sagrado. El juez bajó la mirada. Mandó a desalojar la sala por 10 minutos. Rebecca no lloró, pero tuvo que sentarse, porque el mundo le latía demasiado fuerte en el pecho. Horas después, se confirmó. La fianza se mantenía, por falta de evidencia sólida. No era una victoria, pero era una resistencia. Jensen no había ganado, y Rebecca, desde ese mismo día, sabía lo que vendría después, que ya no bastaba con limpiar el nombre de Sarocha, había que destruir al hombre que lo ensució. Esa noche, con la tormenta aún rugiendo en los medios, y los mensajes anónimos creciendo como hongos, Rebecca tomó una decisión. Abrió el computador, buscó el número, y marcó. Marcus Lefebvre, soy Rebecca Armstrong. Necesito hablar. Sé lo que hiciste por Jensen, y sé que aún puedes hacer algo, pero esta vez por la verdad. Capítulo 46. Sarocha la cuida. La fiebre no llegó de golpe. Fue un temblor leve en los dedos de Rebecca, mientras escribía, una sequedad en la garganta que no cedía al agua, y el cansancio, ese cansancio que no era solo físico, ni emocional, ni moral, sino una mezcla dolorosa de todos. Rebecca lo ignoró al principio, hasta que la pantalla del portátil se volvió doble, luego borrosa, y finalmente oscura. Se desmayó sentada, con el archivo abierto, y el nombre de Marcus Lefebvre parpadeando en la esquina de la pantalla. Cuando Sarocha entró, fue el silencio lo que la alertó. Rebecca no respondía. Estaba sudando, su piel ardía, y su cuerpo temblaba de forma intermitente. Rebecca la llamó 3 veces. Después, sin pensar, la levantó como pudo, entre sus brazos, y la llevó al sofá. No llamó a una ambulancia. No quiso, no confió. La arropó con mantas, bajó la calefacción, buscó una toalla fría. Las primeras 24 horas fueron las peores. Rebecca deliraba. Sus labios susurraban frases sin sentido, nombres inconexos, pedazos de leyes y palabras rotas. Decía no puedo dejarla sola entre jadeos, y luego susurraba el nombre de Sarocha como si fuera una plegaria. Sarocha no durmió, se recostó a su lado. La observó, no como una cuidadora, no como una amante secreta, como una mujer rota mirando a otra que había sangrado por ella. La fiebre cedió la mañana del tercer día.
Rebeca abrió los ojos lentamente. El mundo estaba envuelto en una neblina blanca, cálida. Supo que había estado enferma, pero no cuánto tiempo. Sintió el peso de una mano sobre la suya, y al girar el rostro, vio a Sarocha, recostada a su lado, dormida, la cabeza apoyada en su hombro. Su cabello estaba desordenado. Llevaba una camiseta vieja que usaba Rebeca para dormir. Sus labios estaban partidos, y su expresión una mezcla de calma y agotamiento, como si hubiera estado conteniendo al universo con las manos desnudas. Rebeca se incorporó con dificultad. La manta resbaló. Sarocha despertó al instante. No dijo con voz ronca: «No te levantes». «¿Cuánto?» «3 días». La voz de Sarocha tembló apenas. No tenías fuerzas ni para abrir los ojos. Rebeca asintió. Quiso decir algo, pedir disculpas, bromear, huir, pero su cuerpo no obedecía. Y entonces Sarocha hizo algo inesperado. La abrazó, con cuidado, como si su piel aún quemara. «Me asustaste, Rebeca. Estás así por mi culpa». Rebeca apoyó el rostro en su hombro, y lo negó. «Esto no lo hago solo por ti, Sarocha. También lo hago por mí. Me gusta quien soy cuando tú estás cerca». Sarocha la cuidó durante el resto de la semana. Le cocinó arroz con sopa de jengibre. Le leyó en voz baja fragmentos del libro que encontró en su mesita. Le lavó el cabello como si fuera un acto sagrado. Le acomodó las cobijas cada noche, y cada día se sentaba junto a su cama, y le hablaba de cosas simples, de una flor que había crecido en la terraza, de un sueño en el que corría, pero no había suelo, de su primer beso a los 12 años, que no había sentido nada, de cómo la cárcel le robó el tacto, y Rebeca se lo estaba devolviendo. «No sé por qué me salvaste», le dijo una noche, cuando la fiebre ya era solo un recuerdo. «Salvarte a ti es igual a salvarme a mí misma», respondió Rebeca, sin mirar, y entonces hubo silencio, pero no era vacío, era un silencio lleno de todo lo que aún no se atrevían a tocar. El 6.º día, Rebeca despertó más fuerte, se sentó sin marearse, comió sin náuseas, caminó hasta la ventana. Sarocha estaba sentada en el suelo, descalza, con una taza de té entre las manos. La miró desde allí, sin moverse. «¿Qué ves?», preguntó. «A alguien que me cuida», respondió Rebeca, como si valiera la pena. Sarocha sonrió. No dijo nada, pero su mirada decía lo que su boca aún no se atrevía. «Eres lo único que me hace sentir viva». Esa noche, Rebeca tomó su mano, mientras miraban un documental que ninguna estaba viendo. La sostuvo sin temblar, y aunque no hubo besos, ni piel desnuda, ni promesas, sentirse así de cerca era experimentar por primera vez en sus vidas lo que era un hogar. Capítulo 47. La primera vez. No fue una noche planificada. No hubo velas, ni música, ni frases pronunciadas como juramentos. Fue simplemente esa noche. Rebeca ya estaba mejor. Sus ojos recuperaban brillo. El color había vuelto a sus mejillas, y aunque su cuerpo seguía débil, había algo en su voz que volvía a sonar como ella. Sarocha la observaba desde la cocina, mientras Rebeca hojeaba papeles que no terminaba de leer. Le gustaba esa escena, el silencio compartido, la respiración que no era amenaza, la paz que, aunque frágil, parecía real, pero también le dolía, porque había aprendido a contenerse. Había aprendido a no tocar, a no pedir, a no desear demasiado. Rebeca, por su parte, empezaba a ver con claridad lo que antes no entendía. Lo que sentía no era capricho, no era adrenalina disfrazada de redención. Estaba loca por esa mujer, y haría lo que fuera por ella. Estaba enamorada de Sarocha Chankima. Esa noche no hacía frío, pero ambas temblaban. Estaban sentadas en el sofá, a poca distancia, cuando Rebeca habló, la voz apenas audible, ni una orden ni una súplica. «¿Podrías dormir conmigo esta noche?» Sarocha la miró, tragó saliva, asintió. «Si tú quieres». Rebeca se levantó, caminó hacia su habitación. No se giró para ver si la seguía, pero Sarocha lo hizo. Dentro del cuarto, no había oscuridad total. Una lámpara tenue cubría las esquinas con luz dorada, y el silencio era profundo, tan profundo que podían oír el latido de sus propias dudas. Rebeca se sentó en la cama. Sarocha se quedó de pie. Durante unos segundos, ninguna se movió. Entonces, con un suspiro breve, Rebeca extendió la mano. «No quiero que esto sea algo más que lo que ya es». «¿Y qué es?» «Lo único real que me queda». Sarocha se acercó, tomó su mano, se sentó frente a ella, y con una delicadeza que parecía imposible, le acarició el rostro. «Tengo miedo». «Yo también», susurró Rebeca. Se desnudaron lentamente, no por timidez, sino por respeto, como si cada centímetro de piel fuera una cicatriz
que pedía ser vista antes de ser tocada. Sarocha bajó primero la blusa de Rebeca. La besó en la clavícula, en la línea que separaba el coraje del temblor. Rebeca cerró los ojos. No huyó. Cuando fue su turno, Rebeca deslizó la camisa de Sarocha por sus hombros. La vio temblar. La sostuvo por la nuca. Y entonces, sin premura, juntó su frente con la de ella. No estoy buscando salvarte, murmuró. Solo quiero quedarme contigo aquí. Nunca me había sentido así con nadie, no sé si puedo hacerlo bien. Entonces aprendamos juntas, aprendamos a amar sin dolor. Fue un acto de amor, no un escape, no un asalto de pasión. Fue la primera vez, la única que importaba. Sarocha besó el abdomen de Rebeca. La sostuvo cuando el cuerpo de ella se arqueó. Rebeca, en respuesta, recorrió su espalda con los dedos, reconociendo no solo la piel, sino también el peso que había cargado durante años. Los gemidos no fueron fuertes, fueron hondos, húmedos, a veces apenas respiraciones entrecortadas, y cuando finalmente Rebeca se entregó, con el rostro hundido en el cuello de Sarocha, ambas supieron que algo se había roto y reparado al mismo tiempo. Después, no hablaron, solo respiraron juntas. Sarocha la abrazó por la espalda. Rebeca entrelazó sus dedos con los de ella. La lámpara seguía encendida, y la noche no prometía nada, pero por primera vez desde que todo comenzó, no pensaban en mañana, estaban vivas, estaban juntas, y esa cama, esa noche, ese cuerpo contra cuerpo, era todo lo que necesitaban para seguir. Capítulo 48. Nada será igual. Por la mañana, todo parecía en calma. Rebeca se había levantado antes que Sarocha. La contempló dormir durante unos minutos. La serenidad en su rostro contrastaba con todo lo que habían atravesado, como si el sueño la protegiera, aunque solo por un instante, del mundo que ardía detrás de las paredes. Preparó café en silencio. No pensaba en Jensen, no pensaba en la fiscalía, solo en el calor de esa cama que aún sentía en su piel. Pero la paz duró menos que el primer sorbo. El timbre sonó con insistencia, 3 veces, urgente, inquietante. Rebeca abrió sin mirar por la mirilla, algo que no se habría permitido semanas atrás. Al otro lado, Irin, su amiga y excompañera de la fiscalía, la miraba con una mezcla de tensión y duda. ¿Está Sarocha contigo? Sí. Duerme. ¿Qué sucede? Irin entró sin esperar permiso. No responde el teléfono. Intenté desde anoche. Algo está mal. Rebeca frunció el ceño. ¿Qué pasó? Irin se detuvo en medio del salón, sacó el móvil y mostró una serie de llamadas fallidas. Después, una foto. Era la entrada del hospital donde Nita trabajaba. Había sido tomada por una cámara de seguridad esa madrugada. Mira bien. Sarocha había bajado justo entonces, con el cabello revuelto, usando una camiseta de Rebeca. Se detuvo al ver la escena. Los ojos de Irin se posaron en ella con una mezcla de ternura y miedo. Nita desapareció, dijo. No está en su apartamento. No fue al hospital. Su coche apareció en el puerto, sin llaves, sin bolso, ni una nota, nada. Sarocha palideció. ¿Está segura? Completamente. El resto del día fue un torbellino. Llamadas, mensajes, policía, prensa, rumores. Rebeca vio en tiempo real cómo la tranquilidad se deshacía entre sus dedos. Las primeras llamadas de los medios llegaron al caer la tarde. Querían declaraciones, querían teorías, y sobre todo, querían sangre. La desaparición de Nita tiene relación con la liberación de Sarocha Chankima. La fiscal Armstrong aún mantiene contacto con la principal implicada. ¿Qué responderá el señor Jensen ante este nuevo escándalo? Pero el señor Jensen no respondió, porque el señor Jensen estaba inubicable. Esa misma tarde, Rebeca accedió gracias a un contacto de la fiscalía a una información confidencial. Jensen había vaciado 2 de sus cuentas extranjeras. Se habían registrado movimientos de criptomonedas y transferencias encadenadas. Va a huir, dijo Rebeca, con el móvil temblando en la mano. ¿Se habrá llevado Nita?, preguntó Irin. Sarocha cerró los ojos. ¿O si ya hizo algo peor? El silencio cayó sobre las 3. Esa noche, la tensión se instaló como una presencia viva en el apartamento. Sarocha estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. No podía dejar de pensar en Nita. A pesar de todo, a pesar del abuso, del control, de la manipulación, había algo en ella que se resistía a desearle un destino trágico. No puedo odiarla, murmuró. Rebeca la escuchaba desde la cocina. No es cuestión de odio, dijo. Es cuestión de sobrevivir. Ella
Estaba rota, insistió Sarocha. Jensen la usó, igual que a todos. La convirtió en algo que ni ella reconocía. Y ahora ella ha desaparecido, dijo Irene desde el sofá. Tal vez se fugó con él, tal vez no, o tal vez intentó liberarse. Demasiado tarde. Mientras la noche avanzaba, Rebecca se encerró en su despacho. Necesitaba entender, necesitaba trazar un plan. Abrió el archivo Jensen, revisó cada paso dado, cada aliado, cada silencio, y entonces lo vio. Una pista casi insignificante, un nombre que había aparecido varias veces en documentos menores, un tal Álvaro D., un proveedor logístico, vehículos, equipamiento, seguridad privada. Siguió el hilo, y encontró una pista de tránsito. Un camión registrado a su nombre había salido esa mañana rumbo a la frontera con Laos. Abrió el mapa, marcó los puntos, calculó los tiempos. Tenemos menos de 24 horas, dijo en voz baja. Cuando salió del despacho, Sarocha estaba despierta. No había dormido, no podía. ¿Irás?, preguntó. No voy a dejar que él desaparezca con todo. ¿Y si es una trampa? Entonces caeré en ella. Pero con los ojos abiertos, Sarocha se acercó, la abrazó con fuerza. Cuídate, Rebecca. Ella la besó en la sien, y por primera vez, respondió sin dudar. No pienso dejarte sola. Al día siguiente, las noticias hablarían de la desaparición de una mujer influyente, de la sospecha sobre un empresario acorralado, de una fiscal que había renunciado, y de una pasión clandestina que lo cambió todo. Pero esa noche, entre el ruido de teléfonos, mapas y decisiones urgentes, Rebecca supo que una nueva línea había sido cruzada. Nada sería igual, y ahora, el juego acababa de volverse mortal. Capítulo 49. El último movimiento. El aeropuerto internacional de Chiang Mai parecía más frío que de costumbre. Tal vez era la hora, casi al alba, o tal vez era la tensión acumulada en el aire, densa como el polvo que se agita justo antes de una tormenta. Rebecca bajó del coche sin decir una palabra. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. En el asiento del copiloto, Irene le había tendido una taza de café que no llegó a probar. Su mente no estaba ahí. Estaba adelantada, 20 pasos por delante, viendo ya el rostro de Jensen frente a los guardias migratorios, viendo la mentira derrumbarse. ¿Estás segura de que vendrá aquí?, preguntó Irene, bajando a su lado. Rebecca no respondió de inmediato. Sostenía el móvil con fuerza. Las coordenadas, las transferencias, la ruta del camión interceptado a medianoche, todo apuntaba a esto. Un vuelo privado programado para despegar en menos de 2 horas con destino a Estonia. Tiene que hacerlo, susurró. Jensen no sabe desaparecer, solo sabe comprar su huida, y hoy se le acabó el crédito. Sarocha estaba frente al televisor, en el apartamento. No podía mirar otra cosa. Habían hackeado la señal del canal judicial. Una periodista hablaba en tiempo real del último gran sospechoso vinculado al caso Chankima. La fiscalía ha confirmado que existen órdenes internacionales contra Frank Jensen, el empresario y ex socio clave de la acusada. Su paradero ha sido materia de especulación durante las últimas semanas, y hoy podría haberse confirmado una pista crítica. Sarocha tembló. Sabía que Rebecca estaba allí. Sabía que era peligroso. Sabía que, si Jensen intuía que lo habían rastreado, no dudaría en usar lo peor de sí. Por favor, no estés sola, susurró, como si pudiera alcanzarla. Irene sí estaba con ella, pero no bastaba. Rebecca sola era fuego. Rebecca enfurecida. Era una revolución sin red. En el aeropuerto, el viento empezaba a levantar polvo. La pista privada había sido cerrada por fallas técnicas a petición de las fuerzas especiales. Rebecca chequeaba los datos en tiempo real desde su portátil. Irene hablaba con el fiscal de la Corte Central. Sí, confirmado. Jensen pagó una escolta hace 3 días. Vehículo blindado. El conductor se entregó esta madrugada. Dijo que lo amenazaron con matar a su familia si hablaba. Irene alzó la vista. Acaban de escanear su pasaporte falso en el lounge VIP. Jensen está aquí. Rebecca tragó saliva. La adrenalina subía como un río negro por su columna. Vamos. El hombre estaba en el salón privado de la terminal internacional. Vestía de negro, gafas oscuras, una gorra deportiva. Pero era él. No podía ocultar lo que emanaba. Ese aire de privilegio podrido. Ese olor a impunidad. Ese miedo detrás del poder. Cuando Rebecca cruzó la puerta, no había armas, solo rabia. Él la vio. Por un instante, pareció sonreír. Vaya, la fiscal Armstrong. ¿Viniste a despedirme? Rebecca se detuvo frente a él.
Viniste a morir solo, Jensen. Él se encogió de hombros. Siempre lo estuve. Solo tardé en aceptarlo. La policía llegó segundos después. No hubo resistencia. No hubo discursos. Pero cuando lo esposaron, Rebecca notó un detalle. Jensen no miró a Irene. No miró a los agentes. Solo la miró a ella. Y le dijo en voz baja, casi un susurro: no has ganado todavía. El sistema nunca pierde. Solo cambia de máscara. Ella sostuvo su mirada. Firme, dura. Entonces, seré la que arranque esas máscaras, una por una. Horas después, el país entero hablaba del arresto. Las cadenas nacionales abrieron edición especial. La imagen de Jensen, cabizbajo, rodeado de policías, se viralizó en segundos. En Twitter, los hashtags Cayó Jensen y Justicia Chankima marcaron tendencia durante todo el día. Sarocha vio la escena en directo. Rebecca la llamó de inmediato. Ambas lloraron. No sé qué siento, dijo Sarocha. Yo sí, respondió Rebecca. Es justicia, y empieza contigo. Cuando Rebecca regresó al apartamento, lo hizo caminando, lenta, sucia, exhausta. Abrió la puerta y Sarocha ya estaba allí, de pie, en el umbral del pasillo. Se miraron, sin decir nada, y se abrazaron, pero no fue el abrazo de la celebración. No era la victoria, era el abrazo de los que sobrevivieron a lo irreversible. Se acabó, murmuró Rebecca. Por ahora. Sarocha la sostuvo con ambas manos. ¿Y ahora, qué hacemos? Rebecca la miró. Por fin sonrió, con lágrimas en los ojos. Ahora aprendemos a vivir, sin miedo, juntas. Capítulo 50. Verdades al fin. El país amaneció con el aliento contenido. No era solo una noticia, era una grieta, una fractura visible en el mármol institucional. Algo que durante meses había fermentado en susurros, en titulares manipulados, en silencios comprados, y ahora simplemente estallaba. Las primeras imágenes del expediente abierto contra Richard Jensen comenzaron a circular poco después de su arresto. Las cadenas de televisión no hablaban de otra cosa, pero lo que nadie esperaba era la conferencia que la Fiscalía General convocó a las 11 de la mañana, transmitida en vivo, sin filtros. Rebecca estaba sentada en el sofá del apartamento, las piernas cruzadas, los ojos clavados en la pantalla. No hablaba. Sarocha estaba a su lado, con una manta sobre los hombros. Aún no se había atrevido a tocarla, ni siquiera después del abrazo de la noche anterior. Todo era demasiado frágil, demasiado sagrado, de algún modo. El fiscal superior, un hombre gris con voz de funcionario sin alma, tomó la palabra. Ciudadanía, en virtud de las pruebas presentadas en las últimas 72 horas, y tras la detención del empresario Jensen, se ha reabierto de forma integral el caso contra Sarocha Chankima. El equipo de investigación ha determinado que la acusada fue víctima de una red de manipulación interna que incluye documentos falsificados, amenazas y un desvío sistemático de fondos sin su consentimiento. Sarocha apretó los puños. Rebecca no se movió. Esto, musitó la joven. Esto es real. Rebecca solo asintió con los labios apretados. Entre las pruebas entregadas figuran correos electrónicos encriptados, transferencias internacionales desde cuentas asociadas al grupo Jensen, grabaciones telefónicas y testimonios de exempleados protegidos bajo el sistema de testigos clave. Todo apunta a que la señora Chankima fue utilizada como pantalla legal para ocultar delitos financieros de mayor escala. La Fiscalía ha ordenado la suspensión definitiva del proceso en su contra y la apertura de una nueva causa contra los implicados. Las palabras se quedaron flotando, como si el aire no supiera qué hacer con ellas. Sarocha respiró hondo. Por primera vez en meses, sus pulmones no temblaban. Las redes sociales estallaron. Perdón, Sarocha, nunca fue ella. La fiscal Armstrong es una heroína. Los periodistas acamparon frente al edificio donde se refugiaban. Rebecca no permitió que ninguno cruzara el umbral, apagó los teléfonos, cerró las ventanas. Ese día, el mundo podía girar solo, ellas no. Irene llamó solo una vez. Todo se sostiene, Becca. Las pruebas son sólidas, no podrán volver a tocarla. Gracias, dijo Rebecca. ¿Y tú, cómo estás? Rebecca miró a Sarocha, que dormía en el sofá, agotada, confundida, exhausta, pero viva. Entonces, empieza desde ahí. Al anochecer, Sarocha se despertó. Había llorado dormida. Se notaba en los ojos, en la piel enrojecida, en ese temblor que viene del alma cuando ya no queda más miedo, solo cicatriz. Rebecca le acercó un vaso de agua. ¿Cómo te sientes? Sarocha lo sostuvo, sin beber. No lo sé. Un silencio espeso se interpuso entre ambas. ¿Te sientes libre? Sarocha la miró,
lentamente. Libre, repitió, como si la palabra fuera una lengua ajena. No, pero ya no tengo que fingir que no duele, y eso se parece. Rebeca asintió, sin apartar la mirada. Hoy salió la verdad, susurró, y no solo la tuya. Sarocha parpadeó. ¿Qué quieres decir? Rebeca tragó saliva, que yo también estaba atrapada. No en una celda como la tuya, pero sí en un mundo que no era mío. Tu historia me rompió, y al romperme, me sacó. Hubo un segundo de pura electricidad entre las dos. No se tocaban, no se decían más, pero todo se tejía. En realidad, Sarocha, tú fuiste la que me salvó de un existir monótono, sin sentido. Gracias, cariño. Volvieron a la televisión. En la pantalla, una periodista comentaba los detalles. La auditoría reveló que las supuestas firmas de Sarocha Chankima en los contratos fraudulentos fueron falsificadas usando una combinación de IA y documentos escaneados durante su tratamiento médico en 2021. El nivel de sofisticación técnica apunta a una operación de inteligencia privada a gran escala. Sarocha se puso de pie, caminó hacia la ventana. Me quitaron tanto tiempo, Rebeca. Lo sé. Me usaron como una muñeca de papel, como si no fuera nadie. Eres alguien. Siempre lo fuiste, incluso cuando no te dejaban serlo. Sarocha se volvió, no desvió los ojos. ¿Por qué no huiste, Rebeca? Rebeca no dudó, porque me quedé a encontrar la verdad, y porque te vi. Sarocha la miró, y esta vez sí, se acercó, lenta como si el tiempo se hubiera vuelto líquido. ¿Y qué viste? A alguien que merecía que la amaran, con todo, con las heridas, con las mentiras ajenas colgando del cuello. Alguien que no pedía redención, sino justicia. Sarocha la besó. No fue un beso erótico, ni siquiera dulce. Fue un pacto, de verdad, de barro, de mundo real. Esa noche, durmieron sin hablar más, juntas. El mundo afuera se rompía en titulares, en análisis políticos, en editoriales rabiosos. Pero adentro, en esa pequeña habitación sin promesas, sin juicios, sin uniformes, dos mujeres comenzaban, al fin, a recordar cómo se respiraba sin miedo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.